Bueno, buenos días, digo, buenas tardes a todos. Quiero expresar en primer lugar mi gratitud a los medios de comunicación, tanto marroquíes como españoles procedentes de Andalucía, que habéis tenido la amabilidad de acompañarnos en estas intensas jornadas que estamos realizando desde el Gobierno de Andalucía con las autoridades, con el Gobierno marroquí. Como saben todos ustedes, la agenda de hoy, gracias también a las gestiones de nuestra embajada en Rabat, y quiero agradecer de una manera muy especial a todo el servicio de la embajada y al propio embajador, porque sin duda alguna nada de las reuniones, nada del guión que teníamos establecido, importantes reuniones que hemos tenido en el día de hoy no hubieran sido posibles sin su esfuerzo, sin su trabajo y sin su consideración. Hemos tenido 3 reuniones que son fundamentales para nosotros. Hemos tenido una reunión esta mañana con el delegado del Ministro de Interior. El Ministro de Interior, me preguntaban hace unos minutos algunos periodistas, como saben, está convaleciente y, por tanto, el delegado del Ministro de Interior con todo su equipo. Esta misma mañana hemos tenido una reunión que ha sido muy positiva. Quiero destacar 2 cosas de esa reunión y que es un denominador común en todas las reuniones que hemos tenido a lo largo de esta mañana y previsiblemente van a ser el denominador común de todas, que es el ambiente de cordialidad, el ambiente de complicidad que hay entre las autoridades marroquíes, el Gobierno de Marruecos y el Gobierno de Andalucía y, por tanto, también con nuestro país, con España y con Andalucía. Eso es fruto, sin duda alguna, de un trabajo anterior y un trabajo a nivel de naciones que ha tenido un punto álgido con la visita de Su Majestad de los Reyes de España, en las que ese punto, ese encuentro de las relaciones bilaterales entre Marruecos y España están probablemente en uno de sus mejores momentos. Por tanto, nos parece positivo esa visita de los jefes de Estado de España, que estuvieron con los Reyes de Marruecos y que sin duda alguna han facilitado esa fluidez junto con otras visitas que se han realizado de distintos ministros, el propio presidente del Gobierno y ahora la del presidente de la Junta de Andalucía. En la reunión de esta mañana hemos tratado asuntos que son fundamentales también para Andalucía, ¿no? Dentro de los intereses que nosotros tenemos y dentro de nuestro ámbito competencial, dentro de la nación española, a nosotros siempre nos ha preocupado y nos ha ocupado pues ese flujo migratorio que existe entre ambos países. Tengo que agradecer, y lo digo porque así es como lo debo de expresar, tengo que agradecer el enorme esfuerzo que ha hecho el Reino de Marruecos y su Gobierno, un esfuerzo que tengo que decir que es un esfuerzo pero que muy importante en materia de controlar esos flujos migratorios hacia Andalucía, por tanto hacia España y por tanto hacia Europa. Y lo han hecho además con una enorme vocación y con un enorme interés de regular esa migración para que sea lo más ordenada posible. Han hecho incluso un esfuerzo de regularizar, y tengo que decir, de muchos de esos inmigrantes que se han quedado en suelo marroquí, hasta 50.000, si no me equivoco, embajador, y que han hecho un enorme esfuerzo precisamente para limitar, regular y que ese flujo migratorio esté controlado. Por tanto, evidentemente tenemos que ser agradecidos porque han puesto todos los medios que ellos tienen a su alcance, medios humanos, medios técnicos, para precisamente limitar esa fluidez. Pero tenemos que tener en cuenta de que estamos ante un continente, todo un continente que busca una vida mejor, en este caso en Europa, un continente que tiene unas altas tasas de natalidad y que muchos de ellos pasan evidentemente por el estrecho de Gibraltar buscando esa salida hacia Europa y que atraviesan o intentan atravesar Marruecos. Por tanto, yo lo primero que me gustaría dejar claro hoy aquí es que las autoridades europeas, y en eso Andalucía va a alzar la voz y además va a hacer valer su peso demográfico como región, no solo de las más extensas de Europa, puesto que somos más grandes que 11 países de la Unión Europea, sino también nuestro peso demográfico, no solamente hacia nuestro gobierno, hasta el gobierno de la nación española, sino también hacia el gobierno de la Unión Europea, hacia la Comisión Europea, en el momento que se formalice, se constituya, va a hacer valer su peso para que de una vez por todas empiece a girar la atención que tiene que tener las autoridades europeas hacia el sur de Europa, hacia Andalucía, hacia el estrecho de Gibraltar, hacia el estrecho
y también hacia Marruecos. Las políticas de cooperación al desarrollo, que son fundamentales para evitar ese flujo migratorio. Las políticas de cooperación también con el reino de marroquí, precisamente para que puedan disponer de más medios materiales, de más recursos humanos, en definitiva que dispongan evidentemente de nuevos instrumentos para poder también limitar ese paso. Creo que la Unión Europea, y esa es mi opinión evidentemente, pero creo que la Unión Europea necesariamente en este nuevo periodo, en este lustro que vamos a inaugurar, tiene que mirar hacia el sur de Europa, tiene que mirar hacia el Estrecho de Gibraltar y tiene que mirar hacia Marruecos. Y, por tanto, desde el Gobierno andaluz, como digo, vamos a hacer valer nuestro peso para que esa determinación se traduzca en más recursos económicos y en una dotación, evidentemente, más sensibilidad hacia lo que está haciendo, evidentemente, el Reino de Marruecos. En segundo lugar, hemos hablado de algo de lo que ustedes me van a preguntar, evidentemente, de esos menores no acompañados que llegan también a nuestra comunidad autónoma, que llegan a nuestro país. Yo tengo que destacar que también hay un espíritu de máxima colaboración. Es un problema complejo, que a veces nos supera, especialmente en el ámbito de nuestras competencias en Andalucía, en esos centros de acogida que hemos visto cómo han quedado superados cuando han venido alguna ola migratoria muy importante, pero que hay una buena voluntad por parte del Gobierno, por parte del Ministerio, no solamente para controlarlo en origen, sino para seguir colaborando. A veces nos encontramos con dificultades, muchas veces dificultades de identificación, como saben ustedes, una vez que están en territorio en suelo español, a veces dificultades legislativas, porque a veces para hacer incluso esas devoluciones hay marcos legales o marcos normativos que dificulta, limita o retrasa esa devolución, y con eso nos tenemos que enfrentar. Incluso también nos encontramos con un rechazo a una parte del tejido social en Andalucía y en España, las propias organizaciones no gubernamentales que trabajan en este ámbito, que no ven con buenos ojos esas devoluciones de menores. Por tanto, es un problema complejo, un problema difícil, pero que el Gobierno andaluz va a encarar con determinación, primero intentando mejorar los servicios que se prestan en esos centros de acogida, mejorar la colaboración con las autoridades marroquíes y después que las propias autoridades europeas pongan y dispongan de más medios, puesto que estos menores, si finalmente cumplen la mayoría de edad, como todo el mundo sabe, pasan a un territorio que no hay frontera y que evidentemente pues muchos de ellos no se quedan en nuestro país, sino que van hacia el norte buscando probablemente más acomodo familiar o más acomodo económico. En segundo lugar, hemos tenido una reunión con el ministro de Cultura e Información, decir que tenemos muchas posibilidades de seguir mejorando el trabajo que se está haciendo en el ámbito cultural. Probablemente es uno de los ámbitos donde más facilidad tenemos para trabajar conjuntamente, porque son muchas las posibilidades, puesto que hay una similitud, puesto que hay una riqueza cultural, puesto que hay un legado común cultural por parte de Andalucía y por parte de Marruecos. Estamos trabajando en muchas vertientes, trabajando en la vertiente de potenciar el flamenco e incluso colaborar con las actividades que ya se está haciendo a través del Instituto Cervantes y a través del propio Gobierno de la Nación, de manera que tengamos más presencia de una de nuestros grandes exponentes culturales como es el flamenco, muy reconocido, muy admirado y muy seguido en Marruecos, y que por tanto queremos potenciar prácticamente si pudiéramos con un festival de mayor dimensión y por tanto de mayor calidad, para que podamos explorar esa vía y además al mismo tiempo intercambiar profesionales en el ámbito del flamenco para que puedan formarse incluso en Andalucía en todas sus vertientes, no solamente con los instrumentos, sino también los propios cantantes. En definitiva, que el flamenco como expresión cultural de Andalucía podamos potenciarlo y que también muchos ciudadanos marroquíes puedan estudiar en nuestro ámbito. Hemos hablado de la Fundación Tres Culturas, que queremos dinamizar, que queremos impregnar, que queremos, en definitiva, darle un nuevo impulso. Creo que las fundaciones culturales no solamente tienen que servir
para proyectar nuestra cultura, sino tienen que servir para proyectar lo que es Marruecos, el Marruecos actual en España, y para proyectar lo que es España y Andalucía en el Marruecos actual. Creo que eso va a ayudar a conocernos más y, por tanto, tenemos que ser más operativos, más pragmáticos y más eficaces. Hemos hablado también en el ámbito de la información, con posibles acuerdos que podamos asumir con la Radio Televisión Pública de Andalucía. Y, por último, por ser breve, hemos tenido una reunión con el ministro de Exteriores. Quiero agradecer también al ministro de Exteriores pues, el tiempo que nos ha dedicado, puesto que ha sido muchísimo, y decir que tenemos una visión conjunta. Marruecos ha hecho un importante esfuerzo no solamente de modernización, que la delegación que nos acompaña habrán podido comprobar, sino que también ha hecho un enorme esfuerzo, y yo creo un esfuerzo muy audaz y muy inteligente en su política panafricana. De manera que Marruecos se ha convertido en uno de los actores principales en el continente africano. Y mi visión y mi misión como presidente del Gobierno andaluz es que esa autoridad que tiene el Reino de Marruecos dentro del continente africano pueda ser también utilizada por España, en este caso por Andalucía, y por las empresas andaluzas. Muchas de las empresas andaluzas que se instalan en Marruecos pueden utilizar como plataforma, como base, el Reino de Marruecos, el territorio marroquí, para poder precisamente proyectar sus estrategias comerciales, sus estrategias inversoras en el resto del continente. Eso podemos hacerlo juntos, y además desde el Ministerio de Exterior está absolutamente, completamente de acuerdo en esa hermosa, posible y viable posibilidad que sin duda alguna no solamente generaría progreso y riqueza en Marruecos, sino también generaría progreso y riqueza en Andalucía y en España. Creo que podemos juntos aprovechar esa enorme capacidad que ha tenido Marruecos de influir, de tener unas relaciones notables en el ámbito económico, en el ámbito comercial, en el ámbito social con los países de la región, con los países del entorno. Hemos trabajado también, hemos hablado de la operación Estrecho Paso del Estrecho, que sin duda alguna es la operación más importante que hay, yo creo, en el mundo, donde además se trabaja por parte de las distintas autoridades con una máxima colaboración desde hace mucho tiempo, con una enorme profesionalidad, y en la que también, ¿por qué no?, aprovechar ese flujo de personas que pasan por nuestro país para también posibilitar un mayor conocimiento de nuestro país. ¿Por qué no aprovechar ese flujo que tenemos durante estas semanas, estos meses, para que conozcan más la realidad de España y para que conozcan más el interior, para que conozcan nuestra propia historia, trayectoria y futuro? En definitiva, por concluir, porque han sido muchos, destacar dos cosas. Destacar la enorme colaboración que existe entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No existe ninguna política migratoria, probablemente en el mundo, como la que se ha realizado entre el Reino de España y el Reino de Marruecos. La colaboración es total y absoluta. El nivel de complicidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto de España como de Marruecos, es absoluta. Y, de hecho, solamente uno tiene que dar una vuelta al mundo y darse cuenta que en otras fronteras complicadas que hay en el mundo, no existe ni la complicidad, ni existen los acuerdos, ni existen las políticas que se han puesto en marcha entre el Reino de España y el Reino de Marruecos. Creo que eso es, sin duda alguna, un éxito que tenemos que reforzar, un éxito con el que tenemos que seguir avanzando. Creo que en la reunión que vamos a tener mañana son más de 180 personas, representantes de empresas andaluzas, españolas y marroquíes. Sin duda alguna es el máximo exponente del interés que despierta Marruecos en los inversores y empresarios andaluces, y a su vez yo quiero recoger también el interés de muchas empresas marroquíes que quiero que vengan a Andalucía, que inviertan en Andalucía, que nos consideren un aliado y nos consideren un potencial para la expansión, la proyección de su empresa. En definitiva, estamos en el ecuador de esta importante reunión, que nosotros calificamos como plenamente satisfactoria, que consideramos que estamos y debemos seguir incidiendo en estas reuniones bilaterales para seguir concretando. Como todos ustedes pueden imaginar, en las próximas semanas, próximos meses, habrá directores generales del Gobierno de Marruecos, e incluso he invitado al propio ministro de Exteriores a que nos visite Andalucía, nos visite
en este caso a Sevilla, en San Telmo, para seguir profundizando en acuerdos más concretos en el marco bilateral para formalizarlo en los próximos meses en el ámbito de la cultura, en el ámbito del comercio, en el ámbito de la economía y en el ámbito que afecte especialmente a los menores no acompañados. Creo que tenemos un amplio margen de mejora y desde luego lo vamos no solo a explorar como lo estamos haciendo, sino lo vamos a concretar.